¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, siendo el maestro de toda autoridad, permitió que los demonios entraran en una piara de cerdos? Este misterio encierra verdades profundas sobre el poder divino y la redención. Hermanos y hermanas, en Cristo, hoy nos adentramos en uno de los episodios más desconcertantes y profundos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos en los Evangelios sobre el encuentro de Jesús con el endemoniado Gadareno, nuestras mentes se llenan de preguntas que van más allá de lo superficial. ¿Por qué el Maestro, quien tenía todo poder para simplemente expulsar a los demonios al abismo, permitió que estos espíritus inmundos entraran en aquella piara de cerdos? Esta pregunta ha perturbado las mentes de muchos creyentes a lo largo de los siglos, y como el gran Charles Spurgeon nos enseñaba, debemos escudriñar las Escrituras con diligencia para encontrar las gemas espirituales que Dios ha depositado. Allí en Marcos 5:1-13, nos revela no solo el poder absoluto de Cristo sobre las huestes demoníacas, sino también la sabiduría divina que opera en formas que trascienden nuestra comprensión humana. El versículo 12 nos dice claramente, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Spurgeon, en su profunda sabiduría, nos recordaba que cada acto de nuestro Salvador está cargado de propósito divino. No existe casualidad en las obras de aquel que conoce el fin desde el principio. Cuando Jesús permitió que aquellos espíritus inmundos entraran en los cerdos, no fue por debilidad ni por falta de opciones, sino por un diseño perfecto que revelaría verdades eternas. Primero, debemos entender que nos encontramos ante una demostración del poder soberano de Cristo. Los demonios, esos seres que han desafiado a Dios desde la eternidad, se vieron obligados a suplicar permiso. No pudieron hacer nada sin la autorización expresa del Hijo de Dios. Esta es una verdad que debe llenar nuestros corazones de gozo y confianza. En Lucas 8:31 leemos que los demonios le rogaban que no los mandase al abismo. ¡Qué revelación tan poderosa! Los espíritus de las tinieblas reconocían la autoridad absoluta de Jesús, incluso sobre su destino eterno. Ellos sabían que una sola palabra del Maestro podría enviarlos al tormento eterno, y por eso suplicaron una alternativa. Pero hermanos, la sabiduría de nuestro Señor va mucho más allá de una simple demostración de poder. Al permitir que los demonios entraran en los cerdos, Jesús estaba orquestando una lección visual que marcaría para siempre la vida de aquellos testigos. Los cerdos se precipitaron violentamente por el despeñadero hacia el lago y se ahogaron. Esta imagen dramática reveló la naturaleza destructiva del pecado y de las fuerzas demoníacas. Imaginen por un momento la escena: 2000 cerdos corriendo desesperadamente hacia su destrucción, poseídos por aquellos mismos espíritus que habían atormentado al hombre durante años. En ese momento, todos los presentes pudieron ver con sus propios ojos el destino que aguarda a todo lo que está bajo el dominio de Satanás. La destrucción, la muerte, la desesperación, ese es el fin de todo lo que se aleja de Dios. El apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8 que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los cerdos representaron visualmente esta terrible realidad. Cuando los demonios toman control, el resultado inevitable es la destrucción completa. Pero hay algo más profundo aquí, queridos hermanos. Los cerdos, según la ley mosaica, eran animales inmundos. En Levítico 11:7-8, Dios había establecido claramente que el cerdo no debía ser comido ni tocado por su pueblo. Al permitir que los demonios entraran en estos animales impuros, Jesús estaba ilustrando una verdad espiritual. Los espíritus inmundos buscan lugares inmundos donde habitar. Esta es una lección poderosa para nosotros hoy. Si permitimos que la inmundicia espiritual more en nuestras vidas, nos convertimos en terreno fértil para la influencia demoníaca. Santiago 4:7 nos exhorta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La santidad es nuestra protección más poderosa
contra las acechanzas del enemigo. Además, hermanos, consideremos la misericordia divina revelada en este acto. Al permitir que los demonios entraran en los cerdos, en lugar de enviarlos directamente al abismo, Jesús mostró que incluso en su juicio hay clemencia. Esto nos enseña que nuestro Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como nos recuerda 2 Pedro 3:9. La destrucción de los cerdos también sirvió como una señal inequívoca del poder liberador de Cristo. El hombre que había estado poseído por legión, un nombre que significaba multitud, fue completamente restaurado. Los propietarios de los cerdos y toda la región pudieron atestiguar que ningún poder demoníaco, por grande que sea, puede resistir la autoridad del Hijo de Dios. Reflexionemos también en la reacción de los gadarenos ante este milagro extraordinario. En lugar de regocijarse por la liberación del hombre atormentado, en lugar de adorar a Jesús por su poder soberano, le pidieron que se fuera de su región. ¿Por qué? Porque valoraban más sus posesiones materiales que la presencia del Salvador. Los cerdos representaban una inversión económica considerable para aquella comunidad. 2.000 animales significaban riqueza, sustento, seguridad financiera. Pero cuando Jesús actúa, a veces su obra trastorna nuestros planes terrenales para revelarnos prioridades eternas. Los gadarenos prefirieron sus ganancias materiales antes que la presencia del Dios encarnado. Mateo 6:24 nos advierte claramente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los gadarenos eligieron las riquezas, y al hacerlo, rechazaron la salvación que estaba ante sus ojos. Esta es una advertencia poderosa para nosotros hoy, queridos hermanos. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestros intereses económicos, nuestras comodidades terrenales, por encima de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos preferido la seguridad de lo conocido antes que seguir el llamado del Señor, que podría alterar nuestros planes? El señor Spurgeon solía decir que Dios a menudo debe quebrar nuestros ídolos antes de poder llenarnos con sus bendiciones. Los cerdos se convirtieron en ídolos para aquella gente y fue necesario que fueran removidos para que pudieran ver la gloria de Cristo. Pero ellos cerraron sus ojos espirituales y eligieron la oscuridad. Por otro lado, observemos la transformación radical del hombre liberado. Lucas 8:35 nos dice que lo hallaron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. ¡Qué imagen tan hermosa de la redención completa! Donde antes había desesperación, ahora había paz. Donde antes había desnudez y vergüenza, ahora había dignidad restaurada. Donde antes había locura, ahora había cordura perfecta. Este hombre se convirtió en el primer misionero de la región de los Gadarenos. Cuando quiso seguir a Jesús, el maestro le dijo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y leemos que se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, esto nos enseña que cada uno de nosotros, una vez liberados por el poder de Cristo, nos convertimos en testimonios vivientes de su gracia. No necesitamos títulos teológicos ni posiciones eclesiásticas para ser testigos eficaces. Solo necesitamos contar nuestra historia de redención con sinceridad y gratitud. La historia de los demonios y los cerdos también nos revela la estrategia del enemigo. Los demonios sabían que su tiempo era limitado y buscaron causar el máximo daño posible en el poco tiempo que les quedaba. Apocalipsis 12:12 nos advierte que el diablo tiene gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta urgencia demoníaca debe recordarnos la urgencia de nuestro llamado evangelístico. Si el enemigo trabaja incansablemente para destruir almas, ¿cuánto más debemos nosotros trabajar para rescatarlas? El tiempo es corto, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos, como nos recuerda Mateo 9:37. La autoridad que Jesús demostró sobre los demonios es la misma autoridad que Él nos ha delegado como sus discípulos.
En Lucas 10:19, Jesús nos dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Amados, no temamos enfrentar las fuerzas espirituales de maldad, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como afirma 1 Juan 4:4. El mismo poder que liberó al endemoniado Gadareno mora en cada creyente por medio del Espíritu Santo. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal, donde continuamente exploramos las profundidades de la palabra de Dios. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con el Señor, no olvides adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, cuyo enlace encontrarás en el primer comentario fijado. Profundicemos ahora en una verdad que muchas veces pasa desapercibida. Cuando Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos, estaba estableciendo un principio divino fundamental. Nada en el reino de las tinieblas puede actuar sin el permiso soberano de Dios. Esta verdad debe transformar completamente nuestra perspectiva sobre las luchas espirituales que enfrentamos. Job 1:12 nos muestra esta realidad con claridad cristalina. Cuando Satanás quiso tocar a Job, tuvo que pedir permiso al Todopoderoso. Y Jehová dijo a Satanás: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Incluso el príncipe de las tinieblas está sujeto a la autoridad suprema de nuestro Padre Celestial. Esta misma dinámica se revela en el episodio de los cerdos. Los demonios no pudieron hacer nada hasta que Jesús les concedió permiso. No fue debilidad divina, sino sabiduría perfecta, la que guió esta decisión. Cada acto del Salvador está cargado de propósito redentor, incluso cuando no comprendemos inmediatamente sus dimensiones eternas. Consideremos por un momento la naturaleza de estos espíritus inmundos. La Escritura nos revela que son ángeles, caídos que siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios. Efesios 6:12 nos describe su jerarquía: principados, autoridades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos no son enemigos imaginarios, sino fuerzas reales que buscan destruir todo lo que Dios ama. Sin embargo, hermanos, aquí radica una verdad gloriosa que debe llenar nuestros corazones de paz. Estos seres malignos, por poderosos que sean, están completamente subordinados a la autoridad de Cristo. Colosenses 2:15 nos declara que Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La petición desesperada de los demonios revela su conocimiento íntimo de las realidades espirituales. Ellos sabían que Jesús tenía el poder absoluto para enviarlos al abismo antes del tiempo señalado. En Apocalipsis 20:1-3 vemos que existe un tiempo determinado cuando Satanás y sus huestes serán confinados para siempre. Los demonios conocían esta verdad y suplicaron clemencia temporal. Pero ¿por qué específicamente pidieron entrar en los cerdos? Aquí encontramos una revelación profunda sobre la naturaleza de estos seres caídos. Los espíritus inmundos buscan constantemente cuerpos físicos para manifestar su maldad. Sin un huésped, su capacidad de influir en el mundo material es limitada. Necesitan un vehículo para expresar completamente su naturaleza destructiva. Marcos 5:9 nos revela que el hombre estaba poseído por legión, porque somos muchos. Una legión romana constaba de aproximadamente 6,000 soldados. Imaginen la agonía de este pobre hombre, siendo habitado por miles de demonios. Su condición era desesperante. Vivía entre los sepulcros, se cortaba con piedras. Nadie podía domarlo con cadenas. Esta imagen nos presenta un cuadro vívido de lo que el pecado hace en la vida humana. Cuando permitimos que las fuerzas del mal encuentren lugar en nuestros corazones, el resultado inevitable es la autodestrucción, el aislamiento social y la pérdida de control sobre nuestras propias vidas. El pecado siempre promete libertad, pero entrega esclavitud.
La elección divina de permitir que los demonios entraran en animales inmundos también nos enseña sobre la justicia de Dios. En el sistema levítico, los cerdos representaban impureza ceremonial. Al enviar los espíritus inmundos a criaturas ya consideradas impuras según la ley divina, Jesús mantuvo el orden establecido por su Padre. Deuteronomio 14:8 establece claramente: también el cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia lo tendréis por inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Esta ley no era arbitraria, sino que contenía principios espirituales profundos sobre la separación entre lo santo y lo profano. La reacción de los cerdos ante la posesión demoníaca es también significativa. Inmediatamente se precipitaron hacia el lago y se ahogaron. Los animales, actuando por instinto divino, prefirieron la muerte antes que ser habitados por espíritus malignos. ¡Qué contraste tan poderoso con los seres humanos, que muchas veces abrazan voluntariamente aquello que los destruye! Esta imagen profética nos habla del destino final de todo lo que está bajo el dominio satánico. Romanos 6:23 nos advierte que la paga del pecado es muerte. Los cerdos, corriendo hacia su destrucción, representan vívidamente el fin de todos aquellos que rechazan la salvación ofrecida en Cristo Jesús. Pero hermanos, observemos también la compasión de nuestro Salvador. Aunque permitió la destrucción de los cerdos, salvó completamente al hombre atormentado. Esto nos revela las prioridades divinas. Una sola alma humana vale más que toda la riqueza material del mundo. Mateo 16:26 nos pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La liberación instantánea y completa del endemoniado también nos enseña sobre la naturaleza del poder redentor de Cristo. No hubo proceso gradual, no hubo terapia prolongada, no hubo medicamentos especiales. Una sola palabra del Maestro fue suficiente para romper cadenas que habían atormentado a este hombre durante años. Esta es la misma autoridad que opera en nuestras vidas hoy. Cuando clamamos al Señor con fe genuina, su poder transformador actúa inmediatamente en nuestro favor. 2 Corintios 5:17 nos asegura que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La multitud de demonios que habitaba en este hombre nos recuerda también la realidad de la guerra espiritual, en la que todos estamos inmersos. No enfrentamos a un solo enemigo, sino a huestes organizadas de maldad que buscan nuestra destrucción. Pero gracias a Dios, tenemos la armadura espiritual descrita en Efesios 6:10-18, para resistir en el día malo. El milagro de los Gadarenos nos enseña que ninguna situación es demasiado desesperada para el poder de Dios. Este hombre vivía en condiciones infrahumanas, atormentado día y noche, sin esperanza aparente de liberación. Sin embargo, un encuentro con Jesús transformó completamente su destino eterno. Adentremos ahora en una dimensión aún más profunda. La decisión de Jesús de permitir que los demonios entraran en los cerdos revela aspectos fundamentales del carácter divino que transformarán nuestra comprensión de cómo Dios obra en medio de las circunstancias más complejas de nuestras vidas. Primero, debemos reconocer que este acto demostró la perfecta justicia de Dios. Los propietarios de aquellos cerdos estaban violando directamente la ley mosaica al criar animales inmundos en Tierra Santa. Levítico 11 establece claramente cuáles animales podían ser consumidos por el pueblo de Dios, y los cerdos estaban expresamente prohibidos. Aquellos ganaderos habían elegido las ganancias económicas por encima de la obediencia a los mandamientos divinos. Cuando Jesús permitió la destrucción de aquella piara, no estaba actuando arbitrariamente, sino ejecutando juicio divino sobre una práctica que contradecía la santidad requerida por su Padre. Hebreos 10:31 nos advierte: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La paciencia divina tiene límites, y cuando estos se alcanzan, la justicia se manifiesta de manera inevitable. Sin embargo, hermanos, incluso en medio del juicio, vemos la misericordia de Dios brillando como un diamante.
la pérdida económica. De los gadarenos, aunque significativa, era temporal, pero la ganancia espiritual representada por la liberación de aquel hombre atormentado era eterna. Dios siempre está dispuesto a intercambiar nuestras pérdidas temporales por ganancias eternas, si tan solo confiamos en su sabiduría suprema. La Escritura nos enseña en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los gadarenos no podían comprender que estaban siendo testigos de una demostración del amor divino expresado a través de medios que trascendían su entendimiento limitado. Consideremos también el impacto evangelístico de este milagro. La noticia de lo ocurrido se extendió rápidamente por toda la región. Marcos 5:20 nos dice que el hombre liberado comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. 10 ciudades paganas escucharon el testimonio poderoso de la gracia transformadora de Cristo. ¿Pueden imaginar el impacto de este testimonio? Un hombre conocido por toda la región como el loco de los sepulcros, ahora aparecía completamente transformado, vestido, en su sano juicio, proclamando las maravillas de Jesús. No había argumento que pudiera refutar la evidencia viviente de la intervención divina. Su vida se convirtió en un sermón ambulante que predicaba sin palabras la realidad del poder redentor. Este principio sigue operando hoy. Cada vez que Dios permite circunstancias difíciles en nuestras vidas, siempre hay un propósito redentor detrás. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. La destrucción de los cerdos, vista desde la perspectiva celestial, fue parte de un plan divino para expandir el reino de los cielos en territorio gentil. La reacción de los demonios también nos enseña sobre la realidad del infierno. Su desesperación por evitar ser enviados al abismo revela que conocían perfectamente el tormento que les esperaba. Lucas 16, 23, 24 describe vívidamente las agonías del lugar de castigo eterno. Los espíritus malignos sabían que su rebelión contra Dios tendría consecuencias eternas inevitables. Esta realidad debe motivarnos a la urgencia evangelística. Si seres que han experimentado la gloria celestial tiemblan ante la perspectiva del juicio eterno, ¿cuánto más debemos preocuparnos por aquellos seres humanos creados a imagen de Dios que caminan hacia la misma destrucción? Ezequiel 33:11 nos revela el corazón de Dios. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El simbolismo profético de los cerdos precipitándose hacia el lago también merece nuestra atención. En Apocalipsis 20, 14, 15, vemos que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, junto con todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Los cerdos endemoniados corriendo hacia su destrucción acuática prefiguran proféticamente el destino final de todo lo que está bajo el dominio del mal. Pero hermanos, aquí radica la esperanza gloriosa del Evangelio. Mientras que los cerdos no tuvieron opción y fueron arrastrados por fuerzas que no podían controlar, los seres humanos tenemos la capacidad de elegir nuestro destino eterno. Juan 3:16 nos presenta la alternativa divina. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La autoridad que Jesús demostró sobre Legión también nos revela su naturaleza divina. Los demonios, seres que habían sido ángeles en la presencia de Dios, reconocieron inmediatamente la deidad de Cristo. No pudieron resistir su autoridad, no pudieron cuestionar su poder, solo pudieron suplicar misericordia. Filipenses 2:10, 11 profetiza que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
La transformación instantánea del hombre poseído también ilustra la obra regeneradora del Espíritu Santo en la conversión. Efesios 2:1 describe nuestra condición natural. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo interviene en nuestras vidas, experimentamos una resurrección espiritual tan dramática como la liberación del Gadareno. La vestidura que cubría al hombre liberado nos habla de la justicia de Cristo que cubre a todo creyente. Isaías 61:10 exclama: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Ya no somos vistos por Dios en nuestra desnudez espiritual, sino cubiertos por la righteousness perfecta de su Hijo. El juicio sano que caracterizó al hombre después de su liberación representa la renovación de la mente que experimenta todo verdadero convertido. Romanos 12:2 nos exhorta: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Finalmente, la posición del hombre liberado sentado a los pies de Jesús nos enseña sobre la verdadera adoración. Ya no era un vagabundo errante entre sepulcros, sino un discípulo humilde en la escuela del Maestro. Esta imagen nos recuerda que el propósito supremo de nuestra redención no es simplemente escapar del infierno, sino disfrutar de la comunión eterna con nuestro Salvador. Examinemos ahora las implicaciones más profundas de este extraordinario milagro para nuestras vidas contemporáneas. La decisión divina de permitir que los demonios entraran en los cerdos nos enseña principios fundamentales sobre cómo Dios obra en medio de un mundo caído, principios que deben transformar radicalmente nuestra perspectiva sobre las pruebas y los desafíos que enfrentamos. La primera lección crucial es esta: la soberanía absoluta de Dios sobre todas las circunstancias de la vida. Los demonios, a pesar de su poder destructor, no pudieron mover ni un solo cerdo sin el permiso expreso del Hijo de Dios. Esta verdad debe llenar nuestros corazones de una paz sobrenatural cuando enfrentamos las tormentas de la existencia terrenal. Daniel 4:35 declara con autoridad inquebrantable: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ninguna fuerza en el universo, visible o invisible, puede actuar fuera de la voluntad soberana de nuestro Padre Celestial. Esta soberanía divina no significa que Dios sea el autor del mal, sino que Él tiene el poder supremo para usar incluso las intenciones malévolas de sus enemigos para cumplir sus propósitos eternos de redención. Génesis 50:20 ilustra perfectamente este principio cuando José declara a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La destrucción de 1900 los cerdos también nos enseña sobre el precio de la redención. Aquellos gadarenos perdieron una fortuna considerable, pero ganaron algo infinitamente más valioso: la presencia del Salvador en su región y el testimonio viviente de su poder transformador. A menudo, Dios debe remover nuestros ídolos terrenales para que podamos valorar apropiadamente las riquezas celestiales. Pedro 1:18-19 nos recuerda el costo supremo de nuestra salvación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los cerdos que perecieron en el lago son apenas una sombra pálida del sacrificio infinito que Cristo haría en la cruz del Calvario. La reacción de los gadarenos ante el milagro revela una tendencia humana universal: preferir lo familiar y cómodo, aunque sea destructivo, antes que abrazar el cambio que Dios trae a nuestras vidas. Habían convivido con el endemoniado durante años, aceptando su condición como algo normal. Pero cuando Jesús alteró su status quo, reaccionaron con temor
y rechazo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos resistido la obra transformadora de Dios en nuestras vidas porque amenazaba con cambiar nuestras rutinas establecidas? El profeta Jeremías capturó esta tendencia humana en 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. El cambio genuino requiere intervención divina, pero también requiere nuestra cooperación voluntaria. La naturaleza gregaria de los cerdos que se precipitaron juntos hacia la destrucción nos habla sobre los peligros del conformismo social. Estos animales no evaluaron individualmente la situación, simplemente siguieron al rebaño hacia su destino fatal. Esta imagen nos advierte sobre los riesgos de seguir ciegamente las corrientes culturales de nuestro tiempo sin examinarlas a la luz de la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta específicamente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La presión social puede ser tan destructiva como la posesión demoníaca si nos lleva a alejarnos de los caminos de Dios. El episodio también nos enseña sobre la importancia de discernir la verdadera fuente de nuestros problemas. Los gadarenos habían intentado controlar al endemoniado con cadenas físicas, pero el problema era espiritual y requería una solución espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas de las batallas que enfrentamos en la vida no pueden ser ganadas con recursos meramente humanos. Necesitamos la intervención del poder divino, accesible únicamente a través de la oración, la fe y la dependencia total en Cristo. 2 Corintios 10:4 declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La liberación instantánea del hombre también nos enseña sobre la naturaleza completa de la salvación que Cristo ofrece. No fue una mejoría gradual ni una terapia prolongada, fue una transformación total e inmediata. Cuando Cristo entra en una vida, no viene a redecorar, sino a regenerar completamente. 2 Corintios 5:17 lo expresa claramente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El testimonio posterior del hombre liberado ilustra el propósito evangelístico de toda obra divina. Dios no nos salva simplemente para nuestro beneficio personal, sino para que seamos instrumentos de su gracia en las vidas de otros. Mateo 5:14-16 nos declara: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La geografía del milagro también tiene significado profético. Ocurrió en la región de los Gadarenos, territorio gentil, anticipando la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. La comisión que Jesús dio al hombre liberado de contar su testimonio en Decápolis prefigura la gran comisión que todos los creyentes hemos recibido de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 registra las palabras de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada creyente liberado por Cristo se convierte automáticamente en un misionero, llamado a compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que aún permanecen en tinieblas. Finalmente, hermanos, la autoridad que Jesús ejerció sobre los demonios es la misma autoridad que Él ha delegado a su iglesia. Lucas 10:19 registra sus palabras: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
No debemos vivir como víctimas indefensas, sino como conquistadores más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queridos hermanos, hemos recorrido juntos las profundidades de esta extraordinaria narrativa que nos revela la sabiduría y el poder infinitos de nuestro Salvador. La decisión de Jesús de permitir que los demonios entraran en los cerdos no fue arbitraria, sino un acto soberano cargado de propósito redentor que continúa enseñándonos hoy. Agradezco profundamente que hayan dedicado su tiempo para explorar estas verdades bíblicas conmigo. Si este mensaje ha bendecido su corazón, los invito cordialmente a suscribirse a este canal, dar me gusta a este video y compartir en los comentarios cómo Dios está obrando en sus vidas. No olviden adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, cuyo enlace encontrarán en el primer comentario fijado. Continuemos creciendo juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los próximos videos que aparecerán en pantalla los llevarán aún más profundo en el estudio de la palabra. Hasta la próxima.